Hola, soy Tatiana Forero y quiero saber cuál es el panorama de la depresión y cómo estamos abordando este tema en Colombia. Niños, niñas, adolescentes, adultos o adultos mayores. No importa la edad, la depresión clínica es un trastorno que puede aparecer en cualquier persona por una combinación de causas biológicas, psicológicas y sociales de angustia. El continuo estado de ánimo irritable o bajo, la dificultad para conciliar el sueño o el exceso del mismo, los cambios drásticos en el apetito y el peso, la sensación de extremo cansancio y la falta de energía, los sentimientos de inutilidad, de odio a sí mismo o de culpa, la imposibilidad de concentrarse, la sensación de desesperanza y abandono, los pensamientos alrededor de la muerte y el suicidio o la pérdida de placer en actividades que solían causar felicidad son algunos de los síntomas a los que debemos ponerles atención. Los niños pueden presentar algunos síntomas distintos, por lo tanto hay que prestarle atención a cambios abruptos en el rendimiento escolar, en el sueño o en el comportamiento. La depresión es un tema de todos y de todas. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. Comienza un nuevo capítulo de Toma el Control. La depresión es un trastorno de salud mental común. A nivel mundial, se estima que el 5% de los adultos lo padecen, es decir, alrededor de 350 millones de personas. Existen tratamientos psicológicos y farmacológicos, pero en varios países de ingresos bajos y medianos, los servicios de asistencia y tratamiento suelen ser deficientes o inexistentes. Se calcula que en países como el nuestro, más del 75% de las personas con trastornos de salud mental no reciben el tratamiento adecuado. La depresión se ha convertido en un diagnóstico frecuente en los servicios de atención en salud en Colombia. Y esto ha ido incrementando con los años. En momentos se ha calculado que a nivel nacional el 4.7% de la población sufre de este trastorno, marcando un promedio incluso más alto que el nivel mundial. Algunos estudios señalan que somos el 8º país con más depresión en el mundo. Hoy vamos a ver cómo estamos abordando esta realidad y qué podemos hacer al respecto. El día de hoy me encuentro con el doctor Jorge Dávila. Él es médico de la Universidad del Rosario, psiquiatra de la Universidad Javeriana, magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, psiquiatra institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá y hace parte de la Junta Directiva de la Sociedad de Estimulación Magnética Craneal. Estamos con él el día de hoy. Jorge, bienvenido a este espacio que es todo tuyo. Muchas gracias, Cristian. Muy amables ustedes por invitarme a este programa, que sé que tiene una enorme acogida y pues que me imagino que tiene un valor importante para quienes configuran la audiencia, y espero que este programa en particular sea de alguna ayuda para quienes nos van a acompañar en este ratico. Muchísimas gracias a ti. Bueno, yo quiero arrancar preguntándote un poco por el concepto de depresión. ¿Puedes explicarnos a grandes rasgos qué es la depresión? Para darle claridad a nuestras audiencias alrededor de este tema. La depresión es quizás el desorden o el trastorno que con mayor frecuencia provoca una consulta a los servicios de salud mental en el mundo entero.
es un desorden que, pues como su nombre lo indica, pues implica una alteración en el estado de ánimo habitual de la persona, su, digamos, como manera de sentirse frente a sí misma y frente al mundo se ha transformado durante un tiempo significativo, de al menos unas semanas, pero no solamente se han modificado sus estados de ánimo, no solamente la persona se siente triste, irritable, agobiada, incómoda consigo misma, sino que también generalmente hay una serie de alteraciones en otras funciones, tanto, digámoslo así, psicológicas como corporales. Por ejemplo, son muy importantes los cambios cognitivos, que llamamos los cambios en el funcionamiento intelectual. La persona se siente distraída, con gran dificultad para tener el rendimiento que habitualmente tenía en sus tareas, tanto intelectuales como prácticas. Es decir, que la persona, por ejemplo, si está estudiando o si trabaja, percibe que su nivel de presencia en sus tareas no es la misma, le cuesta trabajo cumplir y cerrar los ciclos que habitualmente cerraba de forma un poco más hábil, más rápida. Entonces tenemos síntomas, repito, cognitivos. Son muy frecuentes los síntomas que llamamos corporales o somáticos, es decir, que también hay una serie de molestias y de cambios a nivel del funcionamiento corporal. Y por último, habría que también mencionar un poco lo importante que es el cambio en el patrón habitual de interacción con los demás, en lo que llamaríamos un poco el funcionamiento social del individuo. Entonces este individuo, esta persona, generalmente ha perdido el interés por interactuar con los demás, no siente que sus interacciones sean significativas, no siente que sean productivas ni satisfactorias. Se siente un poco como también un poco, diríamos, desganado, un poco desconectado del entorno, se aísla, le cuesta mucho trabajo participar en las actividades sociales en las cuales habitualmente participaba. Allí tenemos que pensar en la posibilidad de esta condición depresiva. Excelente, muchas gracias por aclarar todos estos elementos. Yo quiero seguir abordando otras preguntas que tenemos también alrededor de este tema, y es: ¿cómo podemos identificar esos indicios de depresión y sobre todo, qué podemos hacer cuando nos encontramos con alguna persona que presenta estos síntomas? Fíjate que no es tan difícil, ni para la persona que está comenzando a tener los síntomas y las manifestaciones de estos cambios anímicos y de estos cambios comportamentales, ni para quienes son cercanas a esta persona. No es tan difícil evidenciar que algo está cambiando, ¿sí me entiendes? Pues no sé, piensa que es como si tuvieras un severo dolor de cabeza o un severo retortijón estomacal. Pues cualquier persona que te conozca te dice: oye, Cristian, ¿qué te pasa? Hay algo que no está funcionando. Te está molestando el estómago, te está molestando la cabeza. Eso se lee de manera muy intuitiva, intercorporalmente, en la vida cotidiana. Lo mismo ocurre con estos cambios que llamaríamos los cambios propios de la depresión. Es decir, un amigo cercano a ti, un compañero, compañera de trabajo, un familiar, inmediatamente va a decir: algo no está bien, algo está cambiando en ti. El patrón con el que respondes en una conversación, la manera habitual tuya de interactuar, estás un poco irritable, estás un poco más callado, has dejado de hacer las cosas que habitualmente hacías, eso lo nota todo el mundo. Entonces fíjate que lo primero que habría que decir es que tan pronto eso se detecta, pues hay que hacer mover la bandera de alarma, digámoslo así, de alerta, de que eventualmente esa persona puede estar teniendo cambios significativos en su estado de ánimo, y por qué no pensar entonces en acudir, que es lo que se recomendaría desde el punto de vista de la salud, tanto pública como desde el punto de vista de la salud individual, pues por qué no acudir a un servicio en donde te puedan dar algún tipo de atención idealmente especializada para evaluar si efectivamente está de por medio el cuadro depresivo que hipotéticamente podría estar comenzando a surgir.
Ese tema que mencionas es muy interesante porque sigue siendo muy amplio. Hablemos un poco acerca del contexto en Colombia. ¿Cómo está la depresión en este momento en nuestro país? Mira, en Colombia se han hecho una serie de macrodiagnósticos de salud mental y efectivamente la depresión ocupa, como te decía, un lugar muy importante dentro de los desórdenes o dentro de los trastornos que motivan y que deberían motivar consultas con los servicios de salud mental. Tenemos una situación importante que comentar y es que en Colombia hay más o menos unos 1.200 y tantos psiquiatras, no alcanzamos a tener 1.300 registrados, dependiendo pues de las cifras recientes del Ministerio de Salud. Como te digo, no llegamos a 1.300 y eso nos da más o menos unos 40.000 habitantes por cada psiquiatra o un psiquiatra por cada 40.000 habitantes, como lo quieras poner, y eso es un número, digamos, bastante insuficiente de médicos especialistas en este campo. Todavía sigue siendo insuficiente. Quizás no tan insuficiente como se presenta en el 50% de los países del mundo, que cuentan con un psiquiatra por cada 100.000 habitantes o más, lo cual ya es, pues, digamos, el ámbito de la carencia y de la franca insuficiencia desde el punto de vista de la oferta del servicio médico. Más o menos el 80% de esos 1.300 psiquiatras, digamos, están en las grandes ciudades. El 20% están en las ciudades intermedias y en las áreas rurales, digamos en lo que podríamos llamar las antiguas, los antiguos territorios nacionales. Entonces realmente allá sí tenemos insuficiencia marcada. Y el otro tema que también es importantísimo subrayar es que de esos 1.300, solamente 80 tienen la especialización, la subespecialización de psiquiatría de niños y adolescentes. ¿Por qué hago énfasis en esto, Cristian? Porque la demanda de servicios de salud mental en niños y adolescentes es una de las que más ha crecido en esta última década y a raíz de la pandemia, sin duda, es una población que consideramos especialmente vulnerable y claramente sería ideal tener un número mayor de psiquiatras de niños y adolescentes. Es sorprendente lo que nos cuentas y conocer esas cifras que tenemos en este momento en Colombia de verdad que nos lleva a una reflexión muy interesante. Ya para ir cerrando esta conversación quisiera preguntarte, la forma en la que se ha abordado la depresión en los medios de comunicación. Hemos visto que muchas personas lo han vuelto un tema recurrente en los medios y muchos de ellos hacen parte del medio como artistas. Divulgan esta información alrededor de la depresión. ¿Qué ha caracterizado esta información que se divulga y se le ha dado la importancia necesaria a este tema? No sé si puedas contarnos algo de esto. Yo creo que cualquier información cuidadosa, bien estructurada, precisa y suficiente, que se le pueda dar a las personas en general, a la población en general, acerca de la importancia de este tipo de condiciones mentales, es bienvenida, más allá de que provenga del campo profesional, el campo de las instituciones gubernamentales llamadas a cubrir estos digamos, frentes, el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud, de los departamentos, de las ciudades, que todas hacen, digamos, grandes campañas de psicoeducación, como la llamamos nosotros. Entonces, sabes, si además en los medios, a través de las actividades que en ellas puedan hacer periodistas, como dices tú, en las redes sociales, pues personas del mundo de las artes, del mundo del entretenimiento, es bienvenido que como que pongan el tema sobre la mesa para que justamente cada vez más la población se entere de que es un tema que es vigente, que está presente, que no debe generar, digamos, mayores resquemores ni inquietudes, y por el contrario lo que debe ser es motivo de una consulta profesional. Entonces, bienvenidas siempre, repito, las pues, informaciones serias con respecto a esto. Obviamente las que no lo son, o las que entran en el terreno de cosas especulativas que profesionalmente y científicamente no tendrían tanto, digamos, como
tanta consistencia ni tanta articulación. Quizás esas no son tan útiles, pero las que sí lo son, pues bienvenidas, vengan de donde vengan. Jorge, para ir concluyendo este tema, quisiera preguntarte, ¿cómo se ha abordado la temática desde la política pública? ¿Cómo está la política pública en salud mental en Colombia? Actualmente, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud ha puesto en marcha una iniciativa que se ha, digamos, obviamente, implementado con base en los recursos y las capacidades que tiene cada país, en este caso pues Colombia tiene las suyas, que se llama el MHGAP. MHGAP. El MHGAP es una iniciativa que justamente echó a andar la Organización Mundial de la Salud, justamente teniendo en cuenta esto que te comentaba de la no muy suficiente cantidad de especialistas en psiquiatría y en otras áreas de la salud mental para la gran demanda que estamos teniendo a todos los niveles. Entonces, para cubrir toda esta área, este programa del MHGAP es una buena iniciativa, porque lo que pretende es que haya multiplicadores de la detección temprana, como tú mencionabas, de la población en alto riesgo, y en Colombia tenemos una gran cantidad de población de alto riesgo, zonas pues, muy vulnerables socialmente, desplazamiento, todavía tenemos conflicto armado en una enorme cantidad de la territorialidad del país, y obviamente en las ciudades, aunque no tenemos ese tipo de problemas, tenemos otro tipo de problemas que dejó la etapa pospandémica y que estamos enfrentando todos. Entonces, tener multiplicadores es muy importante. Y dentro de esos multiplicadores, los médicos generales se vuelven pues un recurso muy valioso, y el MHGAP, como te digo, tiene ese propósito. Entonces, esa es una política pública seria y, como te digo, que no solamente se está implementando en Colombia, sino en todos los países del mundo que tienen insuficiencia en sus recursos de salud mental. Jorge, excelente. Y muchísimas gracias por la información que nos has compartido. Nos llevamos una reflexión para nuestras audiencias sobre la depresión, a entender un poco cómo podemos detectarla nosotros mismos y en las personas cercanas a nosotros, y llevarnos ese mensaje tan importante de consultar a los especialistas y a los profesionales cuando consideremos que lo necesitamos para estar anímica, espiritual y físicamente bien. Y bienvenido siempre a Toma el Control. No, Cristian, con mucho gusto. No sé si me alargué mucho en algunas respuestas, pero bueno, ya habrá ocasión de pronto de que me entrene mejor. Gracias. La depresión es un tema que ha estado presente en la creación periodística, literaria, cinematográfica, artística o musical. Son muchas las personas que han buscado narrar, desahogarse, compartir, aconsejar a través de sus diferentes oficios. Hoy vamos a conversar con una escritora y periodista que de una manera valiente decidió relatar lo vivido por este trastorno. El día de hoy me encuentro con Margarita Posada, escritora y periodista, siempre relacionada con la cultura, por eso también ha sido gestora cultural y profesora en algunos otros momentos de su vida. Bienvenida, Margarita, a Toma el Control, y quiero iniciar preguntándote por las muertes chiquitas. Tú en el inicio hablas de que la depresión es como una gripa. Quiero saber cómo es eso y cómo lo ves tú actualmente. No, entre las muchísimas definiciones que yo atisbo a entregarles a los lectores en el libro de las muertes chiquitas, hay una que me gusta muchísimo porque siempre me ha servido a mí, y es la depresión como una gran aversión al dolor, la depresión como la imposibilidad de atravesar las emociones incómodas que nos trae la vida, quizás también como por toda esta farsa que nos ha vendido la sociedad de que hay que estar felices todo el tiempo, y las emociones incómodas hay que atravesarlas. Entonces yo de alguna manera creo que la depresión tiene que ver con hacerle el quite constantemente al dolor en los momentos en los que tocaría estar haciendo un duelo. Es decir, yo creo que la depresión no se parece precisamente a un duelo porque son la suma de muchos duelos pospuestos, por ejemplo, o de traumas no
gestionados. Eso es lo que yo creo que de alguna manera define la depresión y la diferencia además de la tristeza, ¿no? Porque cuando uno está triste le hace falta algo, pero cuando está deprimido no le hace falta nada. Margarita, cuéntanos, por favor, a mí y a quienes nos ven en este momento, ¿qué relación tienen pues el escrito de las muertes chiquitas con la depresión? Con respecto al título de las muertes chiquitas, en realidad era como un guiño privado o un chiste, porque algunas personas sabrán, no muchas, que yo trabajé como columnista de sexo en Soho y que de cierta manera eso como que marcó mi trayectoria periodística. Entonces todo el tiempo me estaban pidiendo que yo fuera como la irreverente, la mostrona, ¿no? Entonces las muertes chiquitas es una manera en la que se refieren los franceses principalmente y luego los mexicanos por influencia de Francia a los orgasmos femeninos, que son la petite mort o la pequeña muerte o le petit mort. Y yo pensé en titular este libro Hablemos de otra cosa, porque generalmente lo que sucede cuando uno manifiesta que está deprimido es que la gente quiere que uno hable de otra cosa y que lo ponga de lado, ¿no? Como, no estés triste. Como si uno dijera, tengo cáncer, y dijeran, ay, no tengas cáncer, hablemos de otra cosa. Pero luego este tema de lo de las muertes chiquitas me pareció chistoso, porque dije, algunos lectores van a comprar este libro pensando que van a encontrar esa Margarita avesada, femme fatal, y pues van a encontrar todo lo contrario, ¿no? Que es una Margarita desnuda de verdad. Pero por otro lado, lo comparé muchísimo con que esas 6 depresiones, esos 6 episodios de depresión que he vivido y los que voy a seguir viviendo, porque además, digamos que ya viví uno después de publicar el libro, son como una pequeña muerte. Y eso me recuerda muchísimo a una frase de un poema de Emily Dickinson que es divino y que comienza diciendo eso: It felt a funeral in my brain, que es como, se sintió como un funeral dentro de mi cabeza. Y creo que esa es la expresión, quizás la definición más aguda y perfecta que yo he encontrado de esta dolencia o este trastorno mental, que en mi caso se da gracias a un trastorno bipolar afectivo tipo 2. ¿Por qué crees que fue tan importante tu oficio como periodista y como escritora para contarle a la gente precisamente acerca de la depresión? Yo casi que no distingo entre la línea que divide el ser periodista del ser escritor, porque además el tipo de periodismo que yo, digamos que he hecho, tiene mucho de literario. Entonces, en esa medida, yo creo que pues yo simplemente hago uso de las palabras, que es mi medio de expresión desde que estoy muy chiquita. Yo tengo 2 novelas publicadas previamente a las muertes chiquitas, una con Ediciones B que se llama De esta agua no beberé, y otra que se llama Sin título 1977 con Alfaguara. Entonces, de cierta manera, no es como que influya mucho el tema del periodismo, pero entiendo un poquito más allá la pregunta, o la interpreto con el hecho de que sea un libro de no ficción, ¿verdad? Y la verdad es que debo decir que al principio, cuando yo empecé a escribir este libro, no era un testimonio mío real, y no era un libro de no ficción, era una novela basada en muchos casos de personas cercanas a mí que se han suicidado, y rondaba toda esta narrativa la pregunta de qué nos salva a quienes no nos hemos suicidado cuando hemos atravesado episodios tan bravos de depresión. Y yo sentí que de cierta manera a mí ya no me importaba qué tanto valor literario le iban a dar a las muertes chiquitas, si al final ayudaba a otra persona como yo a atravesar un río tan caudaloso como el que yo he atravesado, o cualquier otro. ¿Hasta dónde crees tú que cosas como estos escritos puedan ayudar a las personas que sufren, por ejemplo, de algo como la depresión? Lo que lo diferencia de un libro de autoayuda o de cualquier libro periodístico sobre la depresión es que es un testimonio. Y cuando la gente narra su experiencia y luego su fortaleza y su esperanza, es muy diferente a cuando te están tratando de vender una pócima, una receta
para cambiar por completo tu vida. Mi libro no tiene que ver con eso, mi libro tiene que ver con un camino personal que yo decidí compartir porque tengo la pulsión de un escritor, que es comunicar las cosas a través de la palabra escrita. Y quizás lo único que me interesa es que las personas que han estado callando, porque es que esto es como salir del closet realmente, las personas que han estado callando sobre sus crisis o sus episodios de situaciones emocionales o mentales insalubres, por decirlo así, puedan levantar la mano y decir yo también, y que dejemos todos el remilgo. Uno no tiene por qué avergonzarse. Entre más se hable, menos tabú, menos mitos van a haber alrededor de estas enfermedades, y la gente va a poder atravesarlas con una red de apoyo importante y con una claridad y una comprensión de parte de los otros. Margarita, y ya para ir cerrando, me gustaría que le des un mensaje a nuestros televidentes que se sienten identificados contigo. ¿Qué les dirías? Yo lo único que quisiera decirle es, y me atrevo además a mirar a la cámara para hablarle a esa persona que está escuchando a destiempo, que entienda que las ideaciones suicidas son un síntoma más de estar deprimido, que posponga esos planes de matarse, porque no es lo mismo querer estar muerto o querer morirse que quitarse la vida. Que quitarse la vida es una lotería, porque no tenemos ni idea además de si realmente vamos a acabar con todo atentando contra nuestra vida. Puede que sea un ciclo que tenemos que cumplir, nos toque volver a empezar en el peor de los casos. Es decir, no tenemos certeza alguna de que la vida vaya a acabar con el sufrimiento, y en cambio sí tenemos certeza de que le va a generar mucho sufrimiento a los que se quedan acá y a las personas que nos quieren. La vida no nos pertenece a nosotros, la vida de cada uno de nosotros le pertenece a todas las personas que nos aman y que nosotros amamos. Y cuando uno no está lo suficientemente bien de la cabeza para poder quererse a uno mismo, tiene que tener la confianza de que ahí están los demás para quererlo, aunque no sepan cómo mostrarlo en ese momento. Margarita, pues muchas gracias por esta charla y estos mensajes que compartiste con nosotros hoy, por abrir tu vida y tu trabajo, y recuerda que siempre eres bienvenida a Toma el Control. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. No hay motivo para sentirse avergonzado si se sufre de depresión. Lograr construir espacios seguros, rodeados de gente en la que confiamos y que nos pueda ayudar, es fundamental. Estemos atentos a los síntomas, para así mantener conversación con un profesional. Quizá ahí encontremos la respuesta a algo que no podemos explicar. Son muchas las manifestaciones artísticas que han servido para manifestar o tratar de expresar lo que sienten quienes sufren de depresión. Estas también tienen mucho que decirnos para ser personas más empáticas con quienes padecen este trastorno. La depresión es tratable, y si bien puede haber momentos difíciles, no hace imposible que podamos cumplir con nuestros sueños y llevemos una vida digna. Llegamos así al final sobre este capítulo alrededor de la depresión. Sabemos que es un tema grande y que nos compete a todos y a todas, por lo que esperamos haber aportado nuestro grano de arena. Estemos siempre pendientes de lo que sentimos y de lo que va pasando en nuestro interior, y también estemos siempre atentos de quienes nos rodean. El cuidado y el autocuidado son fundamentales para afrontar la depresión. Me despido por hoy y recuerden escribirnos a nuestro correo defensor@canal13.com.co para que allí nos dejen sus inquietudes, sugerencias o peticiones. Nos vemos pronto.